Teniendo en cuenta lo que se realizó en torno al conjunto A de que es cerrado tanto en la suma como en la multiplicación y que además tiene la misma estructura algebraica que Q, procedimos a responder una de las preguntas que habían quedado en la exposición, que es ¿qué relación existe entre las raíces encontradas y los dados? Esta pregunta la vamos a responder teniendo en cuenta que habíamos hablado de los polígonos regulares y de la construcción de estos polígonos, porque nosotros sabemos que si construimos un polígono, pues también podemos garantizar que se dé la construcción del ángulo. Teniendo en cuenta esto, lo que comenzamos a hacer es a generalizar a partir de varios casos específicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que raíz de 1 es coseno de 180, de 360, de 540 y así sucesivamente. Es decir, es que como si hubiera alguna secuencia que me determinara ese coseno. Teniendo en cuenta este coseno, utilizamos el polinomio asociado que encontramos para determinar el valor de la x. Y podemos evidenciar que en este caso x es igual a 1, pero entonces ahí podríamos encontrar un problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que coseno de 180 grados es igual a raíz de menos 1. Luego se encuentra en el conjunto C sub 1 porque es posible construirlo a partir de un solo paso de la intersección de una recta con una circunferencia. Y nosotros decíamos que al realizar la bisección de todos esos ángulos que son construibles, entonces sí vamos a tener eh, el conjunto C sub 2, pero nosotros podemos evidenciar que 1 pues es construible en un solo paso, raíz de 1 es construible en un solo paso. Luego aquí no se evidenciaba que 1 se encontrara en el conjunto C sub 2. Entonces, pues igual esto era solo el primer caso, se prosigue a mirar lo que pasa con los casos siguientes. Miremos el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 cuartos. Al evaluarlo en la función, en el polinomio, podemos evidenciar que la raíz a la que hace referencia la bisección es raíz de raíz 3 cuartos más 1 dividido en 2. Es decir, que en este caso esta raíz que hemos obtenido sí pertenece al conjunto C sub 2, como habíamos planteado desde el inicio, y que raíz de 3 cuartos pues pertenece al conjunto de C sub 1. Además que en el ejemplo anterior podemos evidenciar que acá también existen como una secuencia, está 30, 150, 210, 330, que por ejemplo 30 más 120 pues me da 150, 150 más 210 me da 60, más 60 me da 210, 210 más 120, 330, y así sucesivamente se cumplía una secuencia de los ángulos. Se prosigue a mirar el caso de 60 y se evidencia que el coseno de 60 grados pues es raíz de un cuarto, y al hallar la disección de este ángulo nosotros obteníamos raíz de 1.5 sobre 2. Al igual que el anterior, este también es construible en el conjunto C sub 1 porque podemos encontrar una recta y una circunferencia que me lo construyan. Y bueno, continuamos mirando, por ejemplo, el ángulo de 45 tiene como coseno raíz de un medio y su bisección es raíz de un medio más 1 dividido en 2. Luego esta raíz de esta bisección del ángulo de 45 grados también se encuentra en el conjunto C sub 2. Entonces pues ahí teníamos un problema porque en algunos casos la X sí pertenecía a C sub 2 y en otros no. Y bueno, lo que sí podíamos encontrar siempre era como esa generalidad de los ángulos, porque 45 siempre pues más 90, 135, más 90, 225 y así sucesivamente íbamos sumando 90. Al analizar los ángulos de 90, nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0, lo mismo que el de 270 y 450. A esto es lo que se le sumaba era 180. La raíz de la bisección es raíz de un medio, ¿sí? Como vemos acá. Esta raíz era construible en un solo paso, es decir, que pues volvíamos a recaer en el mismo problema. Pero entonces nosotros comenzamos a mirar lo de los polígonos regulares y podemos evidenciar que en los polígonos regulares pues tienen ciertas características, y una de estas características es la de los ángulos centrales. Entonces íbamos a mirar estos ángulos centrales para poder determinar si la raíz estaba en el conjunto C sub 1 o C sub 2.
Bueno, lo primero que hicimos fue plantear qué pasaba entonces, por ejemplo, con el ángulo de 72 grados. El coseno de este es raíz de 5 menos 1 dividido en 4 y el coseno de 36 es raíz de 5 más 1 dividido en 4. Si analizamos estos dos, pues 36 es la bisección de 72, pero los dos son construibles en el conjunto C sub 1. Entonces, pues ahí teníamos el pues una atascada al igual que arriba. Entonces lo que hacemos ahora es analizar los ángulos centrales. Estos ángulos centrales pues los obtuvimos a partir de la división de 360 grados en los lados que tenía el polígono. Por ejemplo, 360 dividido en 3 me da 120. Luego 120 es el ángulo central del triángulo. 360 dividido en 5 es 72. Luego 72 es el ángulo central del pentágono y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si miramos y analizamos el caso de 72, nosotros vemos que 72 es un ángulo central y que 36 también es un ángulo central. Luego los dos pertenecen al conjunto de C sub 1. ¿Sí? Lo mismo el de 60 con el de 30 y el de 180 con el de 90. Estos todos son ángulos centrales. Entonces lo que nosotros podemos evidenciar es que para que se encontraran en el conjunto de C sub 1 tenían que ser ángulos centrales. Y pues al realizar las disecciones, por ejemplo de 80, esta me recaía en 40 y 40 también era un ángulo central. Luego también se encontraba en el conjunto de C sub 1. Esta misma tabla de los ángulos centrales, por ejemplo, nos permitía determinar por qué un polígono regular no es construible. 360 dividido en 7 no me da un número entero. Luego, este polígono no es construible con regla y compás. Bueno, teniendo en cuenta esto de los ángulos centrales, entonces nosotros decíamos, claro, y una cantidad considerable de ángulos que puedo construir, ¿sí? A partir de los polígonos, y estos son los ángulos centrales. Estos ángulos siempre van a pertenecer al conjunto de C sub 1, ¿sí? Y al realizar la bisección de estos, pues tenemos que mirar si la bisección me conlleva otro ángulo central, porque si me conlleva otro ángulo central, implica que se siga manteniendo en el conjunto de C sub 1, si no, pues está en el conjunto de C sub 2. Y que además, bueno, además de realizar como inferencia sobre la bisección, ¿no? Y que, por ejemplo, a partir de estas construcciones de los elementos, nosotros podemos determinar y pues que además estos ángulos C sub 1, C sub 2 los podemos determinar a partir de las construcciones de los elementos y los puntos, porque nosotros sabemos que si pues es en un solo paso, pues pertenece al conjunto C sub 1, si son dos pasos, y bueno, y este cambio de pasos nosotros lo relacionamos con la raíz, con las potencias de 2 que ya antes se había mencionado. De la misma manera, podemos evidenciar que para generar una extensión no podemos generar una extensión generalizada de la bisección, sino que vamos a generar una extensión de conjuntos. Es decir, los ángulos de 90, 180, cada uno de estos va a tener una bisección, lo que siempre hay, y por ende una extensión. Lo que hay que garantizar de esta extensión es que tenga la misma estructura algebraica que Q y que pues cumpla las características de cuerpo tanto en la suma como en la multiplicación. Pero pues si nosotros analizamos lo que hicimos anteriormente, todo independientemente de la raíz que yo tenga ahí, pues siempre se van a conservar más o menos m sobre n y más o menos j sobre q, es decir, la forma, lo que implica que sea cerrada y que también sea tomada como cuerpo. Por otra parte, pues nosotros podemos evidenciar que efectivamente llegamos a una solución porque estamos garantizando que el conjunto que se está formando, el conjunto A, es el menor conjunto posible a construir, que se está realizando la disección a partir de un polinomio asociado, que dicho polinomio tiene raíces en A y no y de manera bueno, y que este conjunto, como lo había dicho, tiene la misma estructura algebraica que Q. Esta es nuestra exposición y gracias.